Muy buenas tardes, sean bienvenidos a otro capítulo del Otro Rincón Podcast. Hoy tomaremos un tema, hablaremos de la Liga Alemana, un campeonato apasionante, y que hoy nos dedicaremos a ahondar un poquito más en la historia del fútbol alemán en los 90. Eh, Ante la fundación de la Bundesliga, el fútbol en Alemania tenía una estructura de clubes atrasada con respecto a otros países. Digamos que no se jugaba una liga como lo hacían en otras naciones europeas. Por aquellos años previos a la década de los 60, la típica mentalidad germana con respecto a este deporte era un poco amateur y estaba organizada en campeonatos regionales. El campeón era aquel que resultaba victorioso en una eliminatoria jugada entre los campeones de los diferentes estados, pero vayamos por partes. Fundada en 1949, la Oberliga quedó conformada por 14 equipos, con un formato de competencia que hacía que los clubes se enfrentaban tres veces, de local, de visita y en el campo neutral. Los equipos más característicos y tradicionales eran el Dinamo Dresden, el Dinamo Berlín, el Lokomotiv Leipzig, el Carl Jena y el Magdeburgo. Tras la caída del Tercer Reich y terminada la Segunda Guerra Mundial, el territorio alemán quedó dividido entre las potencias ganadoras, por lo que quedó repartida entre la República Federal Alemana o Alemania Occidental y la República Democrática de Alemania o Alemania Oriental. Las tensiones de la Guerra Fría llegaron a tal punto que en 1961 se comenzó la edificación del Muro de Berlín. Mientras el muro se iba haciendo más y más grande y alto, el fútbol alemán buscaba tener una liga más profesional y competitiva. Tomaron nota de lo que hacían otros países europeos y, a pesar de la tensa situación política, en 1962 se fundó la Bundesliga en Alemania Occidental. Invitaron a 16 equipos que tenían méritos para participar en aquella primera división, aunque curiosamente Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund fueron relegados a segunda porque aún no eran lo que son hoy en día. Como ocurrió a nivel de selecciones, el balompié en el lado occidental se fue convirtiendo en toda una potencia. Sus equipos competían con otros gigantes del continente europeo. Hannover incluso saboreó de la gloria de la Copa de Campeones. Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt y Bayer Leverkusen también levantaron alguna que otra Copa Europea. En Alemania Oriental el deporte era una cuestión de Estado y cada triunfo deportivo era una victoria ideológica. Los equipos de la Oberliga contaban con recursos y una buena organización. Sin embargo, y a pesar de haber buscado impulsar a sus clubes, solo Magdeburgo triunfó a nivel continental. Ganaron una recopa en 1974. Sin importar el esfuerzo que hicieran para tener mayor trascendencia fuera de su frontera, siempre estuvieron a la sombra de su contraparte occidental. En gran medida se debía a que el control gubernamental llegó a tal grado que marginaba a cualquier futbolista si existía el más mínimo atisbo de disparidad ideológica. Esto debilitaba a los equipos y provocaba la fuga de talento. Así llegamos al 8 de noviembre de 1989. La Oberliga había programado una fecha entre semanas. En medio de un clima cada vez más enrarecido, con las primeras grietas abiertas en la cortina de hierro y con más de 60.000 personas que se habían manifestado en Leipzig y con el rechazo de las calles de Berlín a los festejos oficiales por 40 años de la República Democrática, el fútbol no se detuvo. Pero se veía que esa décima fecha no iba a ser una jornada más. La atracción máxima de la jornada se planteaba en Dresden, donde el puntero Dinamo Dresden, con Matthias Sammer y Ulf Kirsten a la cabeza, esperaba la escolta en Magdeburgo de Uwe Rosler. Un día después, Gunther Schabowski, miembro del Politburo, anunció en directo por televisión a la nueva normativa que permitía los permisos de viaje hacia Berlín Occidental, desde ya inmediatamente. En medio de la confusión, miles de orientales comenzaron el cruce pacífico. Los guardias ya no tenían orden de disparar a matar. Leipzig, 9 de noviembre de 1989. Una veintena de jóvenes se apiñaban ante el televisor de la Escuela de Deporte de la RDA. Primero inquietados, luego asombrados y finalmente eufóricos. Esa noche celebraron un acontecimiento histórico que sorprendió al mundo. El muro de Berlín, la pared que eclipsaba el horizonte y 6 millones de ciudadanos hermanos orientales y que desgarraba Europa, estaba desmoronándose. El planeta sostiene la respiración mientras CNN retransmitía en directo el final de la Guerra Fría. Alemanes de un lado y otro lloran de alegría y se abrazan tras 40 años de división. Aquellos jóvenes congregados ante el televisor en Leipzig eran los jóvenes de la selección de la RDA y tenían un motivo más que el resto del país para celebrar. Sí, la dictadura daba sus últimos bocanadas, la democracia se acercaba, la reunificación era posible. Pero para ellos la caída del muro suponía esencialmente la desaparición del insalvable obstáculo que separaba sus carreras de la tentadora y jugosa llamada de la Bundesliga.
Hasta ese entonces era impensable que jugadores del Estado, los trabajadores y campesinos, como se definía constitucionalmente la Alemania Democrática Alemana, aceptaran la oferta del enemigo occidental. Al igual que ocurría con el resto de la población de Alemania del Este, el muro cercenaba las posibilidades vitales y profesionales del fútbol y los condenaba a vegetar en la gris y mencionada Oberliga, una competición con nombres de pueblo y rimbombantes que solía ganar el Dinamo Berlín. No en vano, se trataba del club de la Stasi, la temida policía política y el ejército. No hace falta tener mucha imaginación para intuir el lugar que la imparcialidad arbitral ocupaba en tales circunstancias. Erich Mielke, un anciano funcionario comunista, era el jefe de la Stasi y lamentablemente también aficionado al fútbol. Combinó ambas características al ejercer como presidente del Dinamo durante casi 40 años. La crueldad que exhibía en su puesto de trabajo como cabecilla de una institución que espiaba a uno de cada 3 habitantes de la RDA lo acompañaba luego del estadio. Obligaba a los mejores jugadores del país a fichar por su equipo y se encargaba de infiltrar en cada club a alguna gente de la Stasi. Su misión, evitar que algunos futbolistas aprovecharan las competencias internacionales para huir del paraíso socialista. Celoso de la pasión desatada en otras ciudades como Dresden, Rostock y Leipzig, en 1975 Mielke había decidido apadrinar al equipo que había creado años atrás. El mecenazgo incluyó expropiación de jugadores de otros equipos, flagrantes agruras arbitrales y otras perlas propias de un régimen atroz donde nadie perdía el tiempo en las sutilezas ni en el disimulo, mucho menos Mielke y su red de espías. El propio Mielke también manejaba a los árbitros y decidía cuáles eran los que viajaban al exterior a dirigir partidos de Copa Europea, premio que cualquiera soñaba tener. No hace falta ser muy inteligente para descifrar el resto. El Dinamo, que hasta entonces nunca había ganado un título a razón de las siguientes 10 temporadas, pero se transformó en el equipo más odiado del país. El prometedor Lutz Eigendorf fichó por el Dinamo con solo 14 años. Enfundado con la camiseta granate, iría madurando un centrocampista defensivo portentoso con llegada a puerta, pero también un joven con una aversión creciente hasta el sistema comunista. Tras debutar con la selección y consolidarse en su club, debió una especie de Beckenbauer del Este. Muy a su pesar, se convirtió en la joya de la corona de Mielke. Esa sería su perdición. Eigendorf no fue el primero ni el último en huir al oeste, pero al viejo funcionario ninguna defección le dolió tanto. En 1979 aprovechó un partido amistoso en Kaiserslautern para quitarse de una vez la camiseta del Dinamo y pedir asilo. La RDA protestó y la UEFA sancionó por una temporada al disidente mediocampista, pero para Mielke no era suficiente. Fueron 61 partidos en Bundesliga con Kaiserslautern y Eintracht Braunschweig, en lo que disputaría el talentoso Lutz. Una noche, 4 años después de su vida, Eigendorf se estreñó con su Alfa Romeo. Encontraron alcohol en su sangre, aunque todos sostienen que él no tomaba. Un documental hecho después de la caída del muro reveló que los archivos secretos de la Stasi se dejaba constancia de que había 50 agentes secretos asignados a Eigendorf. Solo un lustro después, los compañeros de Lutz contemplarían el derrumbe del muro y acto seguido experimentaron su aversión al profesionalismo capitalista sin tener que jugarse la vida. Una tras otra, las principales figuras de aquella selección cruzaron la frontera al oeste. Ulf Kirsten, Thomas Doll, Matthias Sammer o Andreas Thom cambiaron la esclerotizada Oberliga por una Bundesliga que a principios de los 90 brillaba en el mundial. A cambio, los equipos orientales comenzaron a fichar medianías de la RFA a precio de oro. Casi 3 décadas después de estos hechos, hay que escarbar en las categorías más bajas del fútbol alemán para toparse con alguna de las escuadras, Dinamo Dresden, Magdeburgo, Lokomotiv Leipzig, Dinamo Berlín, que marcaron el balompié de la RDA. En la noche del 9 de noviembre de 1989, la Bundesliga aún estaba muy lejos de la Escuela del Deporte de Leipzig. La selección se concentraba allí para preparar un partido decisivo ante Austria, un empate ante Viena y la RDA participaría por segunda vez en un mundial en su historia. Tras aquella noche, los jugadores no tenían a la cabeza donde debía estar, se lamentaba Eduard Geiger. Como seleccionador nacional, Geiger estuvo a punto de conducir al combinado oriental hacia Italia 90, tan solo 4 meses antes de la reunificación alemana. Hubiera supuesto un broche de oro para nuestro fútbol, pero no pudo ser. Tony Polster, entonces delantero del Sevilla, se deshizo con un triplete de las aspiraciones de un grupo que ya se encontraba en plena desbandada mental. La caída del muro ocurrió demasiado pronto, mejor si hubiera ocurrido tras el partido, ironiza. Puede sonar ingeniosa la broma, pero en boca de Geiger adquiere ribetes macabros. En 1989 llevaba 18 años espiando futbolistas para el Stasi bajo el nombre de agente Jan.